Hola, buenas tardes. Aquí abrí la Biblia, continuando lo que comenzamos ayer, y hoy vamos a hacer un pequeño cambio para después terminar con la misma línea del tema de la búsqueda en la palabra, la aparición, la explicación de la Trinidad, del Dios Trino, del Dios que es uno y es tres a la vez, y que lo encontramos recorriendo el Nuevo Testamento desde Mateo, pero no pudimos terminar hasta Apocalipsis. Yo tenía citas hasta Apocalipsis, y entonces ello nos da la oportunidad de mirar el Antiguo Testamento un poquito, ¿sí? Mirar el Antiguo Testamento, que por supuesto Jesús no está hecho hombre, pero sí Jesús está en Dios y en el Espíritu Santo. Y entonces creo que este recorrido que vamos a hacer un poco por el Antiguo Testamento, nos va a permitir ver de qué manera dos de las personas de la Trinidad las vemos claramente moverse, actuar. Por supuesto, la primera, la más importante de todas, si no, no estaríamos acá, Génesis 1:1, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Ahora no me acuerdo, creo que era Benerit, el nombre hebreo del libro de Génesis es en el principio, creo que algo así como Benerit, en el principio. Y ahí menciona Dios Padre, el Creador. Inmediatamente dice: la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. De manera que daba por sentado, o sea, ese Dios en dos personas, el Creador y el Espíritu de Dios que se movía, ¿sí? Es simplemente una aclaración. Todo el pasaje, en realidad, todo Génesis del 1 al 11 no es histórico, ¿sí? No se encuentra quién lo recogió, por supuesto, quién sabe la cantidad de años que han sucedido desde el momento en que Dios inició la creación, de manera que, como nos enseñó el pastor Pablo Deiros, es un poema de la creación, del cual, con toda seguridad, porque toda la Biblia lo confirma, Dios creó los cielos y la tierra, Dios la creó en un orden de acuerdo a los tiempos eternos de Dios, pero en el orden en que está mencionado cada una de las partes de la creación, y la ciencia ha confirmado que de esa manera, pero no es eso lo que estamos viendo. Estamos viendo la aparición del Espíritu de Dios junto con Dios. Lo tenemos aquí en la creación. Y ahora, un detalle, en el versículo 26 del capítulo 1, donde aparece ese verbo que ha preocupado a tantos, porque al principio dice Dios creó, Dios consideró que era bueno y todo eso, pero en el 26 dice hagamos. Y hay un montón de explicaciones, desde que sea una forma de plural de uso del verbo, pero es evidente que Dios Padre y Dios Espíritu Santo estaban, y ahí viene la creación del hombre. Bueno, nos vamos muy lejos, pero la idea es buscar algunos otros momentos no históricos donde tenemos la figura del Espíritu Santo, el Padre moviéndose, y busqué uno que se me fue, claro, estaba más acá en Job. En Job, y bueno, esas son las cosas que no hay que hacer, de sacar algo de contexto, ¿sí? Porque esta es una frase de Eliú. Eliú era el último de los amigos de Job, a quien Dios retó duramente. De todas maneras, es interesante lo que está diciendo en 33:4. Él se presenta con grandes ínfulas, ¿no? Pero dice: el Espíritu de Dios me ha creado, me infunde vida el hálito del Todopoderoso. Y está bueno, es así. O sea,
hay la presencia de Dios creador y la presencia del Espíritu, porque en mi Biblia lo tengo Espíritu con mayúscula. Me fijo bien cuando encuentro Espíritu con mayúscula y Espíritu con minúscula, que se refiere al Espíritu humano que Dios nos ha dado cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Bien, y otro así general, otra cita general en los salmos, estos salmos que hablan de la creación de Dios, el Salmo 104:30 y un precioso versículo que dice, está hablando del hombre, está hablando de que si Dios le quita el aliento vuelve al polvo y dice, pero si envías tu espíritu, son creados los hombres y así renuevas la faz de la tierra. O sea, versículos salpicaditos en los cuales encontramos la presencia de Dios Padre, Dios Creador, y también su Espíritu moviéndose en medio de los hombres. Pero bueno, ahora lo vamos a ver al Espíritu de Dios moviéndose en los hombres, en relación con los hombres, entre los hombres y actuando sobre los hombres. Y acá tengo un montón. El primero, en números. A ver si tengo acá... Números se me escapó, sí, Números 11:16, el Señor hablando con Moisés. Esto lo hemos leído, me parece, hace poco. Bueno, lo leímos en Éxodo, pero acá también está en Números. Cuando dice, el Señor le da una indicación a Moisés y le dice, yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti para que te ayuden a llevar la carga, ¿sí? De manera que acá tenemos que Moisés ya había sido impartido por el Espíritu del Señor y lo tenemos clarito, clarito acá. Y en 24, parece que otra vez tenemos otra vez, en 24 estaba con todos los ancianos a los cuales había citado el Señor, y dice, cuando el Espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Y después hay un asunto muy interesante que pasó ahí. Pero el tema es ese tema de Moisés, había recibido el Espíritu Santo, y también los ancianos que estaban ahí con él con una tarea especial. Repito que no estamos con esto leyendo el pasaje, solamente entendiendo. Bueno, tengo varias citas de Jueces. Jueces es un libro de esos que, como el pueblo se había alejado de Dios, como el pueblo estaba rebelde, traicionando a Dios, nunca me da muchas ganas, pero vamos a animarnos y vamos a leer. Esta lectura que hice hoy me animó a pensar, vamos a leer Jueces y vamos a ver cómo Dios actuó a pesar de la rebeldía de los hombres. Y así como sigue actuando en el día de hoy, ¿no? Jueces 3:10 encontramos frases muy parecidas a lo que pasa en varios casos, el pueblo oprimido, pero ellos habían dejado al Señor, y entonces clamaron a Dios. Cuando estaban oprimidos, clamaron al Señor y Él hizo que surgiera un libertador. Otoniel, hermano menor de Caleb, liberó a los israelitas. El espíritu del Señor vino sobre Otoniel. O sea, el Señor le llamaba a alguien y lo ungía con el Espíritu Santo. Esto era Otoniel. Y ahí nomás en 6:34 encontramos, vinieron los madianitas, los amalecitas, otros pueblos se aliaron, cruzaron el Jordán. Entonces, acá nos aparece Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta y las cosas se solucionaron. La idea del Espíritu sigue en Números, la idea del Espíritu de estos jueces, Números, jueces, llamando, preparando y enviando. A ver algo más en Jueces, 6:34, leímos 11:29, tenemos otro de los jueces que Dios llamó, y los llamó jueces, 11:22, dice entonces Jefte, otro juez,
poseído por el Espíritu del Señor, recorrió Galaad y Manasés, y de ahí avanzó contra los amonitas. En estos libros están las guerras, en Números tenemos también mucho. En Josué tenemos la conquista, pero después de Josué tenemos las guerras, y siempre estaba lejos del Señor, y había necesidad de que viniera un hombre elegido y poseído por el Espíritu del Señor. Bueno, después viene lo de Sansón, pero como vamos a leer Jueces, dejé lo de Sansón. A ver, primera de Samuel. Bueno, acá ya nos acercamos a la vida de David. Pero primero está con Saúl. Saúl es el que el Señor al final rechazó, pero sin embargo, en 10:10 estaba Samuel con él, lo estaba ahí, lo estaba preparando. En 10:6 dice, cuando le dijo, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Si Saúl se hubiera agarrado esa promesa. Bueno, y en el 10 dice, entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl. Entonces, Dios estaba sobre todo y su espíritu era el que los profetas, los reyes en este caso, iban recibiendo para tener el poder para actuar. 1 Samuel 10:10, 1 Samuel 16, capítulo de mis preferidos, porque es el llamado de Dios. Cuando Dios lo manda a Samuel a elegir el sucesor de Saúl, le dice, no hay más hijos, queda el más pequeño, está cuidando el rebaño, manda a buscarlo, se lo trajeron, era buen mozo, trigueño y de buena presencia, no era un chiquitito ahí, todo eso, y dice, este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Esa es la primera vez que aparece David. Muy bien. Y algo más, en el 19 tenemos también ahí todavía Saúl y David juntos, 21-20. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre los hombres de Saúl, y también ellos cayeron en trance profético, había esa unción del Espíritu, y entonces los hombres de Saúl, después Saúl mandó un grupo, un tercer grupo, después fue él, y el Espíritu de Dios cayó con poder también sobre él, y Saúl estuvo en trance profético por todo el camino. Samuel se perdió la gracia de Dios después, bueno, pero no es la historia de Samuel ahora, de Saúl en este momento. Bueno, segunda Samuel 23, las últimas palabras de David, tenemos claro, segunda de Samuel termina casi con la muerte de David, pero sí con las últimas palabras. Y hermosísimo donde dice, oráculo de David, dulce cantor de Israel, hombre exaltado por el Altísimo y ungido por el poder de Dios. Pero acá empieza a hablar David, y David dice, el Espíritu del Señor habló por medio de mí y puso sus palabras en mi lengua. ¡Qué maravilla! Fíjense cuántos hombres de Dios recorrimos rápidamente, a los cuales no nos dice solamente que Dios los bendecía, los mandaba, el Espíritu de Dios era quien tenía el poder y la unción. Muy bien, bueno, nos falta un poquito de Elías, ¿no es cierto? Primera de Reyes 18:12. Claro, eso lo leímos no hace demasiado. Cuando leímos Elías, ya debe hacer hace unos meses, cuando se encontró con el sirviente de Acab, y entonces Elías le dijo que iba a ir con él a verlo a Acab, y entonces se asustó y dijo, ¿qué sé yo a dónde lo va a llevar el Espíritu del Señor cuando nos separemos? Si el Espíritu del Señor te lleva lejos y yo me va a matar acá. Pero la presencia
en un siervo como era este que llama Abdías, era Abdías, pero Abdías era aquel que había escondido a los profetas de Dios, era un hombre de Dios, por eso sabía que el Espíritu del Señor lo podía agarrar y llevar para otro lado a Elías y perder la cabeza. Bueno, a ver, estamos en 18.2, vamos a Segunda de Reyes ya. Segunda de Reyes me parece que acá va a aparecer Eliseo. Segunda de Reyes 3.15. ¿Dónde tenemos acá en 3.15? Segunda de Reyes 3.15. Esperen que no encuentro el versículo. Acá es cuando pide, claro, cuando hacía falta un músico que tañera para el rey de Israel, para consultar al profeta, pero no encuentro acá donde dice que me traigan un músico y tañera. Ahora me acuerdo, no estaba buscando la palabra espíritu, no es la palabra espíritu. Fíjense cómo lo dice. Que me traigan un músico. Eso pidió Eliseo para tocar delante del rey, ¿sí? Para tañer el arpa, y ahí que, mientras el músico tañía el arpa, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Y ahí dijo, y ahí tuvo la profecía terrible de lo que iba a pasar. La mano del Señor. Eso es una manera antropomorfómica, o sea, de como si Dios tuviera una mano. En realidad, eso significa el Espíritu del Señor, como siempre. Estaba sobre David cuando tocaba el arpa a Saúl, y estaba acá sobre Eliseo cuando tocó, pero vino un músico. El músico tenía el arpa y la mano del Señor vino, ahí vino la palabra del Señor. Bueno, hermoso. Me pareció que también tenía que ver con esta búsqueda del el Espíritu. Bueno, y ahora ya nos vamos lejos, muy lejos, porque nos vamos a los Salmos, donde alguna mención en los Salmos del Espíritu del Señor, y hoy justo cuando lo buscaba se me abrió en el Salmo 51, y ahora no, se ve que no le puse un señalador, pero ya lo vamos a encontrar. Salmo 51 es aquel salmo maravilloso donde Dios derrama su espíritu de arrepentimiento por su pecado, y entonces en el 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Del espíritu humano de David, acá está con minúscula. Dice: no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. ¿Sí? Esto ha sido muchas veces tomado por muchos, pero no era que Dios no le quitó nunca su Santo Espíritu, Él no lo perdió porque Él estaba cerca del Señor y había entregado su vida a pesar de sus pecados, pero ese sentimiento de pedir a Dios que no lo aleje de Él, su Santo Espíritu que moraba en David. Precioso. Y tengo algún más, bueno, tengo del Antiguo Testamento el último, famosísimo, Joel 2, cuando comienza aquel mensaje que le dio el Señor a Joel y le dijo: después de esto, lenguaje de promesa del futuro, promesa que se iba a repetir con la llegada del Espíritu en Pentecostés para toda persona que aceptara a Jesucristo. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. ¿Sí? Hasta ahora había sido sobre profetas o sobre llamados de Dios para ser mandados a una misión, rey, profeta, lo que fuera. Pero ahora la profecía es: derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Y en realidad este es la más clara profecía desde el Antiguo Testamento del Espíritu Santo que Jesús iba a anunciar, y que hemos leído ayer todo lo que, ¿no es cierto?, todo lo que encontramos. Leímos todo lo que encontramos de la Trinidad, porque después de todo lo que estábamos hablando de la Trinidad, pero en el Antiguo Testamento no estaba Jesús.
algunos creyentes y quienes tienen la Biblia se han quedado tanto en el Antiguo Testamento, ¿sí? En el Antiguo Testamento no estaba la obra redentora de Jesús, la expiación de Jesús sobre los pecados de todo aquel que fuera a sus pies. Y sobre todo la gracia de Jesús, que era el don, el regalo de Dios de ser purificado, salvado y con la vida eterna en el futuro, creyendo en Jesús y entregándole la vida a Él. Eso es lo que le faltó a todo el Antiguo Testamento, eso es lo que le ha faltado a los israelitas, que se quedaron con todo el Antiguo Testamento y que no pudieron creer en Jesús, ¿sí? Tengo unos pocos versículos, no son muchos, para poder terminar hoy con lo que hemos venido viendo, muchos versículos. Estuve pensando de todas las exposiciones que vimos sobre la Trinidad y claramente sobre la eternidad, ¿cuál era la más clara? Y realmente yo sé que cuando lo leía decía, pero este está perfecto, pero creo que me quedo con la del apóstol Pedro en Pentecostés, porque ahí era donde a él le había quedado completo, ¿sí? Completo cuando él dijo, 2:32, libro de los Hechos de los Apóstoles, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos, exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen, ¿sí? Y ahí estaba hablando de Jesús resucitado, que el Padre lo había mandado y había mandado al Espíritu Santo. No quiere decir que otros se encuentren otros pasajes extraordinarios y nos quedan los últimos 3 libros, Pedro, Juan y el Apocalipsis. Vamos a leer Juan primero, no, vamos a leer Pedro, vamos a leer Pedro. Bien, acá tengo a Pedro. ¿Dónde nos habla Pedro de la Trinidad? En el versículo 3, capítulo 3, primera de Pedro 3, dice, el final del 3, esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Y esto lo tenía anotado también, esperen, con otro versículo, ¿sí? Directamente del comienzo de Primera de Pedro. Según la provisión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. No hace mucho que leímos Primera de Pedro. Ahí estaba, miren. La previsión de Dios el Padre mediante la obra del Espíritu para obedecer a Jesucristo. Bien, algo más de Pedro, nada más. Primera de Juan 4. Primera de Juan no habla solo del amor, por si acaso alguno creyó. 4, 13, 14 y 15. 13. ¿Cómo sabemos? Pregunta el apóstol Juan. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Claro, es decir, tanto que tenemos de lo que el Señor nos ha enseñado. ¿Cómo sabemos? Porque nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama, ¿sí? Y antes, ¿cómo sabemos? Por su Espíritu. Perfecto. Juan fue extraordinario en su explicación, porque, miren, está un poquito más allá del centro de su carta de 5 capítulos, en las cuales habla de la conducta, de la relación, y habla especialmente de que porque Dios nos amó tenemos que amarnos unos a los otros. Pero
en la mitad de este capítulo, en este capítulo donde dice, Dios es amor. 1 Juan 4:8. Pero después de hacer esa maravillosa exposición, ¿cómo sabemos? ¿De dónde lo sacamos? ¿Que ese esfuerzo nuestro tenemos? No me acuerdo si Juan habla de la gracia de Dios. Pablo habla mucho de la gracia de Dios. Y es por la gracia de Dios que nosotros podemos saber y entender, por medio del Espíritu Santo, el amor de Dios y la obra de Jesucristo. Completa la Trinidad de Dios. Bueno, ¿qué nos falta? Nos falta Apocalipsis. Nos falta Apocalipsis. Apocalipsis habla del Espíritu Santo todo el tiempo, ¿no es cierto? Nos habla de Dios y de Jesús como aquel que es, que era, que ha de venir, ¿no es cierto? Cuando se presenta en el capítulo 1, y no me acuerdo si tenía algo en el capítulo 1 del Espíritu, pero ¿saben dónde aparece el Espíritu Santo? Todo el tiempo. En las cartas, no en las cartas, en los mensajes a las iglesias que Dios dejó por medio, Jesús le dejó a Juan por medio de su ángel. Pero vamos al 3:21, el último, es cuando escribe a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la que no tenemos la carta donde Pablo le dice, creo que es en la carta a los colosenses, que ha mandado una carta a la iglesia de la Odisea y que no la tenemos. A esa iglesia le dice en 3:21, al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Al que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Era la frase que buscaba. En todos los casos, a todas las iglesias le dijo, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Él podía haber dicho lo que yo estoy diciéndoles. No, la unidad. Jesús sentado en el trono es la imagen que tenemos para nosotros humanos, que nos cuestan tanto las representaciones porque Dios es espíritu. Sin embargo, la imagen que tenemos en el Apocalipsis de Jesús sentado a la diestra de Dios. Y todo el mensaje que Él deja para toda la humanidad para siempre en estas 7 iglesias de Asia, les dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y tomamos nosotros este mensaje y esta confirmación para nuestros propios espíritus con minúscula. Gracias a Dios, porque buscando la palabra es muy clara. Entonces, para todos aquellos que no entienden bien o se quedan con alguna o con dos de las personas de la Trinidad, todas son Dios. Es Dios que se acerca, que nos habla. Cuento como referencia, en algún momento yo sentí que tenía que orar al Padre, a mi Salvador y al Espíritu Santo. Y fue como que la Trinidad se hizo claridad. ¿Sí? Ojalá que podamos enseñar a todos los nuevos discípulos de Jesús a que comprendan esta realidad para que la hagan propia. Terminamos, seguimos con toda la programación de este día. Que Dios los bendiga y mañana seguiremos con otro tema. Hasta mañana.